En este vídeo vamos a resolver un examen de psicometría de junio de 2021 del grado de Psicología de la UNED. Estos exámenes fueron un poco peculiares ya que se hicieron por internet, por AVEX, y entonces son más cortos de lo habitual. Son 15 preguntas en vez de 25 y además había distintos modelos. Este que voy a hacer lo he llamado modelo 2. Lo podéis descargar de la página web de la academia, academiagaraya.com, pero también os lo pondré aquí para que podáis hacer captura de pantalla y en cada problema que resolvamos también aparecerá el enunciado. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de teoría. Vamos con la primera pregunta de teoría, que dice: un ítem presenta impacto cuando... Bueno, impacto. Nos tenemos que ir al tema 8, que es el de análisis de los ítems, concretamente a la página 423 del libro. Y leemos textualmente: reservamos el término impacto para referirnos a diferencias reales entre grupos. De hecho, si continuáis leyendo un poquito más adelante, dice: la distinción entre FDI e impacto estriba en que mientras en el primero dichas diferencias no son reales, en el impacto sencillamente un grupo de sujetos es más hábil que otro. Es decir, los dos hablan de que un ítem presenta diferencias entre dos grupos, pero en el caso del FDI esas diferencias no son reales y en el caso del impacto, sí que son reales. Entonces, son dos términos diferentes, con lo cual la primera respuesta, la A, la descartamos. Si hay impacto, no hay funcionamiento diferencial del ítem. Y entre la B y la C, en la B justamente leemos: existen diferencias en la puntuación media de ambos grupos en este ítem en sujetos que poseen el mismo nivel de rasgo o aptitud, es decir, que no habría diferencias reales entre ellos. Esa es la definición de FDI, así que también la descartamos de impacto y nos quedamos con la respuesta C, que es que, aplicado a dos grupos de sujetos, estos muestran diferencias en sus puntuaciones medias en ese ítem, cuando esas diferencias son reales, faltaría decir. Pero bueno, impacto, nos quedamos con la respuesta C. Continuamos. El 2. Dice: uno de los supuestos de la teoría clásica de los test establece que... Bueno, la teoría clásica de los test es el tema 4, la teoría de Spearman. Y concretamente en la página 162 del libro nos dice el segundo supuesto: la correlación existente entre las puntuaciones verdaderas de n sujetos en un test y los errores de medida es igual a 0. Os diré más, incluso en el formulario, en la página 9 del formulario tenéis los supuestos de esta teoría. Y el segundo supuesto pone que RVE es igual a 0. Eso sería la correlación entre puntuaciones verdaderas y errores de medida, RVE. Y si es 0, quiere decir que no correlacionan. Con lo cual la respuesta correcta sería la A. Las puntuaciones verdaderas de los sujetos, las verdaderas, no correlacionan con los errores de medida. Bien, continuamos. Tercera pregunta. Las escalas típicas derivadas. Las escalas típicas derivadas, tema 9, nos vamos a la página 451 del libro y literal. Las escalas típicas derivadas son transformaciones lineales de las escalas típicas. Con lo cual la respuesta correcta es la B. Cuarta pregunta. Los métodos basados en la división del test en dos mitades para el estudio de la fiabilidad de un test miden... Bueno, test en dos mitades, también, fiabilidad, tema 4, página 177. Pues el punto 9 nos pone la fiabilidad como consistencia interna. Y dentro de este punto 9, el 9.1, métodos basados en la división del test en dos mitades. Es decir, estos métodos son los que miden la consistencia interna. También en el formulario, en la página 16, la fórmula 2.6, parecido, pone lo mismo, la fiabilidad como consistencia interna, y dentro nos habla de los métodos basados en la división del test en dos mitades. O sea que tampoco hay ninguna duda. 4, respuesta correcta, la C. Y por último, pregunta 5.
Cuando nuestro objetivo consiste en analizar si los ítems de un test son una muestra representativa y relevante del constructo, necesitamos llevar a cabo un estudio de validación. Bueno, página 282 del libro. Textual. El objetivo que se persigue al llevar a cabo un estudio de validación de contenido es analizar hasta qué punto los elementos o ítems que componen el test son una muestra relevante y representativa. Contenido relevante y representativa, con lo cual la respuesta correcta sería la A. Y hasta aquí tendríamos las preguntas de teoría. Vamos ahora con los problemas. Bueno, ahora sí, vamos con los problemas. Vamos a necesitar ya el formulario y una buena calculadora. Empezamos con el problema número 6, que dice que en un examen aplicado a 1000 estudiantes de psicología, la media de las puntuaciones obtenidas fue de 6 puntos y la varianza de 25. Sabiendo que la pendiente de la recta de regresión de y sobre x, en puntuaciones típicas fue de 0,80, el coeficiente y el índice de fiabilidad fueron respectivamente. Bueno, nos habla de recta de regresión de y sobre x en puntuaciones típicas. Nos vamos al formulario a la página 26. Y vemos que en puntuaciones típicas la z de las puntuaciones verdaderas pronosticadas es igual a rxv, vx por zx. Bueno, pues si sabéis algo de regresión, tendréis que saber que este es el coeficiente de zx, es la pendiente de la recta de regresión. Este coeficiente es la pendiente de la recta de regresión en puntuaciones típicas, con lo cual nos están dando esa RVX. RVX nos dicen que es 0,80. Bueno, pues si nos vamos al formulario también a la página 10, en la página 10 nos dice que RVX, que es la correlación entre las puntuaciones verdaderas y las empíricas, que es lo mismo que la correlación entre las empíricas y verdaderas, es directamente el índice de fiabilidad. Con lo cual, una parte ya la tenemos calculada, no hay nada que calcular, solo hay que deducir que esta parte es el índice de fiabilidad. Y también en la página 10 tenemos que el coeficiente de fiabilidad es el cuadrado del índice de fiabilidad, es decir, 0,80 al cuadrado, 0,64 va a ser el coeficiente de fiabilidad. Con lo cual ya tendríamos resuelto todo el problema. Los 1000, la media, la varianza nos las dan, no sé si para despistar o porque eran para otro problema, pero no los tenemos que utilizar para nada. Es decir, tenemos coeficiente 0,64, índice 0,80. El resultado es la C. Aquí estaría. Problema número 7. La puntuación verdadera de un sujeto se encuentra entre 72 y 88 puntos. El error máximo de estimación es... Bueno, aquí no nos hace falta ni fórmula ni nada por el estilo, solo tenemos que entender bien lo que es un intervalo de confianza de una puntuación y lo que es el error máximo. Entonces, en un intervalo, la puntuación verdadera puede estar entre los valores extremos, 72 y 88 en este caso. Y el error máximo es lo que se suma y lo que se resta. Es el máximo de error que podríamos cometer. Esto sería el error máximo, tanto esta parte como esta. Con lo cual, no hay más que hacer. Restar 88 menos 72 para ver qué anchura tiene el intervalo, nos da 16.
y dividir entre 2, porque va a ser lo que le sumamos y lo que le restamos. 16 entre 2, 8, con lo cual ese va a ser el error máximo que podemos cometer. El resultado, la opción correcta es la B y ya estaría. Vamos con el problema número 8, que dice: al aplicar un mismo test a dos muestras independientes, una formada por 61 sujetos y otra por 121, los valores obtenidos por alfa fueron 0,62 y 0,55 respectivamente. Al comprobar si existen diferencias significativas entre ambos coeficientes con un nivel de confianza del 95%, obtenemos... Bien, nos habla de diferencias significativas entre dos alfas de dos muestras independientes. Nos vamos al formulario, a la página 16, y tendremos el estadístico de Feld, que justamente mide la diferencia entre dos alfas de muestras independientes. Lo vamos a calcular: 1 menos nuestro alfa 1, que es 0,62, entre 1 menos alfa 2, que es 0,55. Esto con una buena calculadora nos sale 0,84 y lo reservamos. Ahora tenemos que buscar los extremos que nos da la tabla, que pone también en el formulario, que es la tabla de la F. Tenemos que mirar en la F N1 menos 1, N2 menos 1. Y lo que no pone es que hay que mirar el alfa medios y el 1 menos alfa medios. Esto en el formulario no lo pone, pero hay que saberlo. En el libro, de hecho, hay un ejemplo hecho justamente al revés, pero muy parecido, en el que sí que está completo, y esto tendríamos que saber. Bueno, ¿qué es alfa medios y qué es 1 menos alfa medios? Bueno, para los que no hayáis hecho diseños o datos, el alfa medios se obtiene del 95%. Si el nivel de confianza es 95%, 0,95 va a ser 1 menos alfa. De aquí despejamos, pasamos alfa para aquí y 0,95 para allá, nos queda alfa es 1 menos 0,95. Es decir, alfa es 0,05. Y por tanto alfa medios 0,05 entre 2, 0,025. Y también necesitaremos su complementario, 1 menos alfa medios, que es 0,975. Bueno, pues las Fs que vamos a tener que buscar son N1, 61, menos 1, 60. N2, 121, menos 1, 120. Y alfa medios, 0,025. Este por una parte. Y por otra, F, 60, 120 y 0,975. Nos vamos a la tabla de la F. En la tabla de la F, este lo vamos a ver después. Vamos a hacer primero este, que es el fácil. 0,975. Buscamos aquí arriba 0,975 y lo encontramos en la página 85. Y después la fila 60 y la columna 120. En 0,975 nos sale 1,53. Vale, ese sería el sencillo. Y ahora necesitamos el 0,025. Este no aparece en la tabla, con lo cual hay que utilizar la propiedad de la convolución, que no es más que, vamos a hacer 1 entre F y vamos a invertir estos dos, 120, 60, y ahora sí podemos mirar en 0,975. Entonces, en la misma tabla del 0,975, ahora la fila es 120 y la columna es 60. Y buscamos el numerito y nos da 1,58. Y 1 entre 1,58, 0,633. Vamos a quitar esto. Vale, pues ya tenemos nuestros dos valores. Entonces, ahora lo que hay que hacer es, bueno, hacemos un dibujito, no importa demasiado la forma de la distribución, pero colocamos estos dos valores, 0,633
633 y 1,53. Entonces, la región entre ellas va a ser la de aceptación de la hipótesis nula, es decir, que no hay diferencias aquí. Para que haya diferencias se tiene que ir a los extremos, o por aquí o por aquí. Aquí en medio no habría diferencias. Entonces nos vamos a nuestro estadístico, 0,84, y lo situamos. ¿Dónde estaría? Pues entre medias, por aquí. Nos da igual dónde, pero 0,84 va a estar en la región de que no hay diferencias significativas. Con lo cual ya habríamos llegado a la conclusión de que no hay diferencias significativas, con lo que la respuesta correcta es la A. Continuamos con el problema 9. Dice, los datos que se presentan en la tabla representan el número de aciertos y fallos de un ítem en un test de rendimiento en función del género y de la puntuación en el test total. El ítem presenta un FDI, un funcionamiento diferencial del ítem, y nos presentan esta tabla. Lo que tenemos que hacer para calcular el FDI es el método de Mantel-Haenszel, que en el libro está en la página 425 y en el formulario en la 56 tenemos esta fórmula, ¿vale? Pero para poder utilizar esta fórmula tenemos que hacer 3 tablas diferentes para cada nivel de puntuación que tengamos. Esto tiene su cosilla. Entonces, primera tabla, de 0 a 10, aciertos, fallos, grupo de referencia, grupo focal. En principio tomamos el grupo de referencia a los niños. Entonces iríamos poniendo aciertos de los niños, estamos en 0 a 10, todo con esta fila. Aciertos de los niños, 65. Vamos a seguir con aciertos de las niñas, 60. Fallos de los niños en ese nivel, 90. Y fallos de las niñas, 85. Sumamos todos estos y nos da 300, lo ponemos aquí. Esto va a ser la NI después. Continuamos con el siguiente tramo, de 11 a 20. La tabla igual, aciertos, fallos, referencia, focal. Niños, aciertos 100. Niñas, aciertos 75. ¿Vale? Niños, niñas, aciertos. Fallos de los niños, 75. Fallos de las niñas, 84. Y aquí la suma de toda la fila de todos ellos, 334. Y lo mismo del tramo 21-30. Aciertos de los niños, 150. Aciertos de las niñas, 100. Fallos de los niños, 64. Fallos de las niñas, 52. Y la suma de todos ellos, 366. 366. ¿Vale? Esto es lo más importante que tenéis que entender. Cómo separarlo por niveles. Si tuviéramos aquí otro nivel más, necesitaríamos otra tabla más. Aciertos, fallos para cada grupo y cada nivel. Una vez de que tenemos esto, bueno, tenemos que ver cómo funciona A, B, C y D. Son A, B, C, D. Entonces, nuestra fórmula dice sumatorio de A y por D y entre N y, o sea, arriba A por D entre N, sumatorio, sumando de cada tabla de estas, es decir, de la primera, A por D entre N, 65 por 85 entre N, su N, NI, 300, más lo mismo, AD entre N, 100 por 84 entre 334, más 150 por 52 entre 366. Todo esto en el numerador. Y en el denominador, B por C entre N, la otra cruz. B por C y también cada una entre su N. Es decir, 90 por 60, también entre 300, más 75 por 75, entre lo mismo, 334,
y más 64% entre 366. Calculamos con cuidado, lo de arriba por su parte, lo de abajo por la suya, y nos sale justamente 1,24, que es el resultado C, con lo cual la respuesta correcta es la C, y ahí estaría. Problema número 10. Si un alumno ha obtenido en un test de lengua una puntuación que equivale al percentil 50, ¿qué eneatipo le correspondería, asumiendo que las puntuaciones se distribuyen normalmente? Nos vamos al formulario, a la página 60, la fórmula del eneatipo, que es 5 más 2 por Zn. ¿Y qué es Zn? Zn nos lo va a dar este percentil. El percentil 50 es aquel valor que deja por debajo suyo al 50% de la población, o lo que es lo mismo en proporciones, el 0,5. Es decir, buscamos en la tabla aquel valor de la Zn que deja por debajo suyo al 0,5 de proporción. Nos vamos a la tabla de la normal, que la tenemos en la página 79, y buscamos dentro de la tabla el 0,5, dentro de la tabla. Y vemos que nos da 0, 0,0. Es decir, el Zn va a ser 0. Si sabéis un poco de la normal, también sabríamos que justamente el valor que divide mitad y mitad, pues hay 0,5 hacia allá y 0,5 hacia aquí, es el 0. ¿Vale? Con lo cual Zn ya tenemos que es 0, y sin más, pues el eneatipo será 5 más 2 por 0, 2 por 0, 0, 5 más 0, 5. Con lo cual la respuesta correcta es la B. Y ya estaría. Problema número 11. Las puntuaciones en un test predictor y en un criterio presentan un coeficiente de fiabilidad de 0,75 y 0,60 respectivamente. Si hemos obtenido un coeficiente de determinación de 0,25, ¿cuál sería el valor del coeficiente de validez si tanto las puntuaciones del test como las del criterio estuvieran libres de errores de medida? Bueno, aquí tenemos un poco de todo. Vamos a ir poniendo los datos que tengamos primero. Coeficiente de fiabilidad de 0,75 y 0,60 en un test y en un criterio. El test suele ser la X, ¿vale? Coeficiente de fiabilidad es XX o XX'. Siempre él consigo mismo. 0,75. El criterio es la Y. Coeficiente de fiabilidad 0,60. Y el coeficiente de determinación de ambos 0,25. El coeficiente de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación, 0,25. Con lo cual de aquí podemos obtener el coeficiente de correlación, que va a ser la raíz cuadrada de 0,25, 0,5. Porque nos vamos a ir al formulario, a la página 47, y tenemos ahí la fórmula de la nueva validez, del coeficiente de validez, cuando el test y el criterio tienen una fiabilidad perfecta, porque están libres de errores, fiabilidad perfecta. Con lo cual es esto lo que nos están pidiendo. Pues nuestra RVXVI va a ser coeficiente de correlación 0,5 entre la raíz cuadrada de 0,75 por 0,60. Aquí la dificultad está en identificar tanta R que tenemos en todos estos problemas, fiabilidad, determinación. Eso lo tenemos que tener bastante claro, validez, porque a partir de aquí ya hacemos la cuenta y nos sale 0,75, respuesta correcta, la A. Ahí lo tendríamos.
Problema número 12. Se desea aplicar el método de Goodman a las respuestas de una muestra de 10 sujetos a un test de 5 ítems. 10 sujetos, 5 ítems. Si se han detectado 4 errores respecto al patrón ideal, ¿se ajustan los datos al modelo? Bueno, tenemos que irnos a la página 7 del formulario, el escalograma de Goodman, coeficiente de reproductividad. Tenemos esta fórmula, 1 menos ES entre TR. 1 menos ES nos dice que son el número de errores detectados, 4 errores, entre TR, que es total de respuestas dadas, que es igual, lo explica el mismo formulario, al producto de número de sujetos por número de elementos. Es decir, 10 sujetos por 5 ítems. Nos queda 1 menos 4 entre 50, primero hacemos la división, luego 1 menos esto, y nos sale 0,92. Y 0,92, como es mayor que 0,90, tenemos en el libro que nos pone que cuando es mayor que 0,90 sí se ajusta al modelo, ¿vale? Con lo cual la respuesta es que sí y la respuesta correcta es la B. Sí se ajustaría al modelo porque en el libro, en la página 139, nos pone que cuando es mayor que 0,90 se ajusta. Sí. Vamos con el problema 13. Un test de matemáticas se aplicó a una muestra de 500 alumnos, obteniéndose una media y una varianza en puntuaciones empíricas de 10 y 4 respectivamente. Un alumno ha obtenido una puntuación de 16 en ese test. Con el método lineal, ¿cuál sería la puntuación equivalente que le correspondería en otra prueba de matemáticas cuya media fuera 8 y desviación típica de 2? Puntuación equivalente, equiparación de puntuaciones, es el tema 9. Nos vamos al formulario, a la página 61 y tenemos esta fórmula, pero primero vamos a ir poniendo los datos que tenemos. Hemos obtenido una media y una varianza de 10 y 4 en la primera, es decir, la media es 10 y la varianza, que es ese x al cuadrado, es 4. Con lo cual, antes de que se me olvide, voy a calcular la desviación típica, que es la raíz cuadrada de 4, es decir, 2. Un alumno ha obtenido en este test una puntuación de 16, pues x va a ser 16. Y ahora, ¿cuál sería la puntuación? Nos piden la puntuación en otro test equivalente, cuya media es 8 y la desviación típica de este nuevo test es 2. Pues aquí tenemos todos los datos y solo nos faltaría la y. Vamos poniéndolo todo. X 16 menos la media de x 10 entre la desviación, que ya la he calculado, 2, igual a y, que es la puntuación que quiero calcular, menos la media, que es 8, entre también 2. Aquí hacemos la cuenta, 16 menos 10, 6, entre 2, 3, pues bueno, podemos poner 3 igual a y menos 8 entre 2. Y ahora, para despejar la y, primero pasamos el 2 multiplicando porque está dividiendo, 2 por 3, 6, ¿vale? Este nos viene para aquí, igual a y menos 8, y para despejar la y pasamos este que está restando, lo pasamos aquí sumando, 6 más 8 será y, es decir, y será 14. La puntuación que le equivale en este otro examen es de 14 puntos, con lo cual la respuesta correcta es la A. Problema 14. 5 ítems construidos en una escala de actitud mediante el método de Thurston presentan valores escalares 7,4, 9,2, 8,6, 4,8 y 8. Un sujeto que ha respondido estar de acuerdo con los ítems 1, 3 y 5 tendrá una puntuación en la escala de
Bueno, nos vamos al formulario a la página 4 y encontramos esta fórmula. Valor escalar del sujeto es el sumatorio de los valores escalares de a favor, que está de acuerdo, entre n, que son también el número de ítems en los que ha estado de acuerdo. Es decir, ha estado de acuerdo con el 1, el 3 y el 5, es decir, 7,4, el tercero 8,6 y 8. Pues tenemos que sumar esos tres valores y dividir entre 3, porque han sido 3 ítems con los que ha estado de acuerdo. Después de sumar y dividir, nos sale directamente que su valor escalar es 8, con lo cual la respuesta correcta es la A. Su valor escalar es 8. Bueno, último problema número 15. Se ha desarrollado un nuevo test para medir la satisfacción laboral. El test presenta un coeficiente de fiabilidad de 0,85. En la tabla adjunta, que no la he puesto aquí, se presentan los resultados obtenidos por 8 sujetos, así como sus puntuaciones en satisfacción laboral emitido un año antes. ¿Cuántos ítems habrá que añadir a los 10 originales para obtener un coeficiente de validez de 0,95? Bueno, en la versión larga podríamos irnos a la página 48 y la última fórmula de la n, buscaríamos la n para calcular cuántos ítems tengo que añadir. Pero esto me da que pensar, con lo cual me voy a ir ahí mismo en la página 48 a la fórmula 5627, que nos dice que el valor máximo que puede alcanzar el coeficiente de validez es... El coeficiente de validez puede obtener un valor máximo de la raíz del coeficiente de fiabilidad, es decir, lo que sería el índice de fiabilidad. Esto suele ser pregunta de teoría también, ¿vale? El valor máximo que puede alcanzar el coeficiente de validez es el índice de fiabilidad. Con lo cual, voy a calcular el índice de fiabilidad por si acaso, no vaya a ser que sea imposible obtener ese coeficiente de validez. El índice de fiabilidad, por tanto, será la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad, que es 0,85. Calculo la raíz cuadrada de 0,85 y me da 0,92. Con lo cual, mi coeficiente de validez siempre va a ser menor o igual que 0,92, es decir, es imposible que llegue a 0,95, con lo cual no tengo que hacer ninguna cuenta más. Ya tendría el resultado. Si os hubiera dado por calcular la nueva n con toda la fórmula, os habría salido negativo, ¿vale? Sale la n negativa, con lo cual también tienes que pensar que algo está ocurriendo. Entonces, pues te tendrías que acordar de que el coeficiente de validez tiene un valor máximo, que es justamente el índice de fiabilidad. O sea que aquí, con esto, no habría que hacer ninguna cuenta más, ni toda la tabla está en balde, no hace falta para nada. Con esto ya tendríamos que el resultado es la B. La respuesta correcta es B. Y con esto habríamos terminado este examen de 2021. No ha sido demasiado difícil, la verdad, igual tiene bastante truco y bastante trampa, pero a la hora de ejecutarlo era bastante corto y sencillo. Y las preguntas de teoría también estaban bastante claras. A quien le tocó este examen pues tuvo bastante suerte. Bueno, lo dejamos aquí. Nos queda todavía algún examen por ahí para resolver. Espero que nos veamos por aquí más veces y que te haya sido de utilidad. Ya sabes, para cualquier comentario los dejáis aquí abajo o os podéis meter también en la página web de la academia, academiagaraya.com, y podéis buscar información, exámenes resueltos, etcétera. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Agur.